y uno tiene que proteger, termina queriendo protegerse, haciendo cosas muy cerradas, no nos obligan a eso. O sea, no, es, ¿qué podemos decir? Es lamentable. Sí, pero esto de los piratas de Zoom es normal para nosotros porque acá en la universidad cuando hacíamos las clases también se metían como de Europa del Este, Rusia. Y lo hacen por gente ociosa, ¿no? Sí, no necesariamente alguien que quiera bloquear. Sí, son gente que están dedicados a mosquear en la red. Mm. Es para entretenerse, dice. Sí. Bueno, Rodolfo, vas a tener ahí trabajos Pero de revisemos los publicidad. contactos que están, si hay alguna duda con alguien. Identificados, exacto. Muy buenos días, Zunino por acá. Mucho gusto. Hola, buenos días. Hola, amigo. Llegó el link y es interesante de participar. Muchas gracias. Helmut, parte nomás entonces. Ya, hay un Pidiendo las contacto, disculpas del caso, partamos nomás. hay un contacto con Dariel que figura ahí. Y no me parece conocido, nunca he visto. Y no hay ¿Quién es forma Dariel? de, Si se puede identificar. claro, de como de chatear con la persona antes de... Ah, Dariel dice que no tiene acceso a cámara. eh, Anda un chat ahí. no, y ese nombre no es chileno, así que... Buen día por aquí. Dice que Le es habla estudiante de Fernando. ingeniería. Que es Perfecto, estudiante de ingeniería Perfecto, gracias, forestal. perfecto, gracias, Dariel. Ariel. Gracias. ¿Qué tal? Buen día por aquí. Le saluda Orlando Pispanda acá desde Chillán, del Bosque Nativo del Nahue. Buen día, Hola. Orlando. Día. Ya, vamos entonces a ver si logramos. El tiempo no nos... Bueno, antes del hackeo éramos 27 ya. Ahora somos, así que hay que darle las gracias a los hackeos. Ya, ¿están viendo la Sí, Sí, pero no como Sí. presentación. presentación? Ya, ahí sí, ahí. Ya. sí, ahí está. Bien, entonces les comentaba que somos la Alianza Bosque Nativo y estamos haciendo, o sea, el libro se hizo en base a dos trabajos, la entrevista a 6 exdirectores de CONAF y 3 conocedores internacionales de modelos internacionales. Eh, Luego hicimos un análisis interno de la normativa, las cadenas de valor, las amenazas y oportunidades, y en función de eso construimos el libro. Antes de partir, quería hablar un pequeño contexto que en realidad es el consenso que normalmente se genera en torno a ciertos temas. Aquí un tema clásico, digamos, que es el aumento del CO2 genera un aumento de la temperatura, como se plantea aquí en la izquierda, ¿no es cierto? Contra la otra versión, según ese artículo de Science, que el aumento de la temperatura es previo al aumento del CO2. Pero no vamos a entrar en esa discusión, sino que vamos a analizar los consensos que se han establecido en el fondo en relación al bosque nativo. El uno es que estamos en una catástrofe ecológica que fue muy discutido cuando precisamente escribimos el libro, que fue el periodo que se estuvo haciendo el desarrollo de la primera propuesta constitucional, en donde era parte del articulado de la Constitución. El segundo consenso es que el bosque nativo no tiene y no crea valor a través de los productos. Y un tercer consenso es que la restauración es la mejor herramienta como medida de preservación. Entonces, el libro como que abarca esos 3 temas y vamos a definir o ver un poco una definición de sustentabilidad que es el manejo forestal sustentable. ¿Perdón? El manejo forestal sustentable, que es en realidad el concepto básico que se desarrolla como eje central del libro. Y para eso quiero remitirme a una definición de don Ronnie Camino, que fue uno de nuestros entrevistados, que dieron una clase magistral en Temuco en 2014, donde lo define como que tiene que
resolver tres dimensiones o satisfacer tres dimensiones, que es la económica, la social y la ambiental, en forma equilibrada. En lo económico debemos generar riqueza, en lo social debemos distribuir equitativamente esa riqueza y en lo ambiental debemos incrementar y conservar los recursos naturales para que sigan dando riqueza. Y eso normalmente se expresa en este triángulo o en esa mesa de tres patas, digamos, que grafica muy bien ese concepto. Si falta una, la mesa se cae y muchas veces cuando se apoya solamente en lo ambiental, el equilibrio es terriblemente frágil, ¿no es cierto? Luego, restaurar. En la práctica, la definición de restaurar es recuperar a un estado original y por lo tanto es preservar y significa que no hay uso, no puede haber uso y por lo tanto hay abandono. En tanto, recuperar es llevar a un estado mejor y eso es precisamente lo que puede garantizar la sustentabilidad. Y esas son las dos diferencias conceptuales básicas entre restauración, abandono y sustentabilidad o manejo forestal. Veamos en cuanto al bosque nativo, nuestro recurso, cuál es la historia. Ya historiadores muy antiguos señalaban, como aquí el padre Felipe Gómez de Vidaurre, en el siglo XVIII, que en Chile se hacía un uso indiscriminado del fuego y eso iba a llevar al término de la madera y que ya la estaba llevando. Luego vino el periodo del siglo XIX, cuando Chile se transformó en el granero y exportaba, o la zona central, y exportaba mucho trigo a la costa californiana de Estados Unidos y vinieron los grandes procesos erosivos, digamos, con destrucción y el proceso de formación de dunas, destrucción de todo nuestro patrimonio. En ese periodo tenemos el desarrollo de la primera normativa que toma gran fuerza cuando el gobierno de Chile llama a don Federico Albert y lo trae como, como naturalista para ayudar a revertir estos procesos. Se crean los primeros parques nacionales y se crea toda esta primera legislación que nosotros definimos como en el periodo del siglo XIX hasta el fines de 1960. Y ese periodo es precisamente, aun cuando se crea esta primera normativa, el periodo rojo de nuestra fase destructiva de bosque nativo, y no solamente bosque nativo, sino de suelo. Y este periodo se caracteriza en la segunda fase. La primera es, evidentemente, la destrucción de los suelos en la octava región, la séptima, octava. Luego viene la cosecha de los bosques nativos para fines madereros y para habilitación agrícola en la zona de la colonización alemana. Aquí una foto de Panguipulli, ustedes ven las zonas todas peladas, eh, zonas que hoy día están todas cubiertas con bosque, el Río Imperial, el fondo atrás en Villarrica, grandes bosques cosechados y la zona de Aysén con las quemas de millones de hectáreas para colonización y habilitación agrícola. Luego viene la segunda fase de los hitos de la normativa, en donde entramos en, la fase de recuperación y que se caracteriza o empieza, digamos, cuando Chile, luego del informe Haidt de los años 40, que fue muy valioso y que permitió generar gran conciencia, poniéndole número a lo que estaba ocurriendo. Chile firma en 67 el convenio Washington y luego con la creación de CONAF y una institucionalidad muy sólida y robusta que logra concentrar en una mano todo el control de los ecosistemas, logra por un periodo transversal de varios gobiernos hasta fines de los 90 generar una fase muy buena para el bosque nativo, recuperando superficies, recuperando bosque y sobre todo recuperando suelo y estabilizando dunas, temas que en la década 70 eran muy dramáticos, hoy día no son temas. Y ahí vemos como esta fase de recuperación de dunas, este ejemplo
las cárcavas, como les mostraba, con obras de ingeniería y las plantaciones de pino que lograron recuperar eso. Aquí una foto del informe Hike de 1944, la zona de Curacautín, con el área con grandes zonas reverdecidas que antiguamente estaban totalmente devastadas. Y aquí el ejemplo clásico, digamos, del puente Mayeco, que realmente parecía un desierto en esa época. Cosas que hoy día están olvidadas y se han generado estos consensos equívocos, digamos. La zona de Villarrica, esos cerros todos quemados en la década del 40, hoy día tienen los mejores renovables de roble, un bosque muy productivo, de muy buena calidad. Aquí un ejemplo muy gráfico de una fotografía de don Juan Schlatter, del mismo área, digamos, en distintos años, cómo se ha ido recuperando el territorio en Chile. Y luego pasamos fines de los 90, empieza una fase de estancamiento, que nosotros siempre la graficamos como con la aparición de la ley de bosque nativo, pero en realidad parte antes, parte en aquellos tiempos cuando las ONG empezaron a presionar a las forestales, después de la crisis asiática, por las intervenciones o las cosechas de bosques nativos para plantaciones de pino. Cuando ese tema ya empieza a generar mucho ruido, se empieza a generar una fase de estancamiento. La fase de estancamiento no es que no pasa nada, es que los propietarios buscan otros usos. Y entonces viene un proceso de degradación y al buscar otros usos, como en este caso el inmobiliario, con efectos desastrosos, irreversibles prácticamente, y que yo creo que todos coinciden hoy día con ese diagnóstico, pero no se hace mucho. También hay efectos por el abandono, como es el caso del robo, la foto a la izquierda que pareciera ser un manejo, digamos, un caso de robo de madera, y en el caso muy dramático para los esclerófilos, que también se da para los bosques productivos, digamos, el no manejo, y en el caso de los escleróficos, con mortalidad precisamente por el problema de precipitaciones y problemas de sanidad, que nos causan un deterioro, una degradación de nuestro patrimonio que lo graficamos con esa foto, con esa fase amarilla. Pero, ¿qué es nuestro recurso bosque nativo? Son 14 millones de hectáreas, un 20% del territorio, en 12 tipos forestales, de los cuales hay 5 o 6 tipos forestales más relevantes en cuanto a superficie y en cuanto a aporte, digamos, que liderado por la lenga, evidentemente, el roble rollicoides, coigue rollitepa, y siempre verde, con un tremendo patrimonio, pero muy, muy poco manejado, y el esclerófilo con un potencial medioambiental, social muy importante que también está mirado, se ha dejado muy de lado. Y desde el punto de vista de la distribución de la propiedad, no hay que olvidar que más de un 30% del patrimonio está bajo conservación del sistema público, y el restante 60% y un 10% en manos de pequeños propietarios. Se habla de 70 a 80 mil pequeños propietarios y un 50% restante en manos de medianas y grandes empresas. Y esto nos da un aprox de 5 millones de hectáreas, o sea, entre 4 y 6, digamos, millones de hectáreas para uso productivo, ¿ya? El resto corresponde a suelos de protección. Y lo que estamos hablando de manejo forestal sustentable en términos de producto y de servicio, está madera, flores, frutos, hojas, corteza, combustibles, hongos y una serie de productos más que uno pudiera imaginarse, y todos los servicios asociados a un bosque nativo que es común para todos los tipos de bosque, pero en el caso de los servicios, obviamente el bosque nativo tiene una participación, una influencia mucho mayor. ¿Cómo estamos hoy día?
Desde el punto de vista ambiental estamos mucho mejor que hace 50 o 70 años atrás. Tenemos más superficie de bosque, las especies con vulnerabilidad están todas convenientemente resguardadas y en mejores condiciones que hace 40 años cuando se establecen los libros, las listas de especies amenazadas. Y no hay prácticamente pérdida de superficie de bosque nativo para otros usos. En la parte social, es donde empiezan a aparecer los problemas. La población, la pobreza más dura de Chile está precisamente en las zonas rurales asociadas al bosque nativo, lo cual tiene problemas, genera problemas muy serios, digamos, socialmente hablando, y termina en que la sociedad busque otros usos para su bosque, y eso es muy malo. Y en la parte de mercado, si bien por un lado el mercado interno tiene una condición de aumento de precios, el mercado externo tiene una cierta estabilidad y una tendencia al crecimiento, lo cual es un buen señal. Una buena señal, vemos aquí cuál es el manejo, el volumen real que se está manejando en Chile de madera bosque nativo para fines industriales y que va tendiendo a cero. Esta tendencia a cero termina por cortar las cadenas de valor, generar mayor pobreza y llegamos a que estamos en una línea de tiempo, estamos ahí hoy día. Y ese es precisamente el dolor que lleva a que nosotros como alianza hayamos decidido aportar no solamente a través de la crítica, sino que aportar con propuestas para resolver. Y tenemos dos opciones: o seguimos por abajo y tendemos a cero y el bosque va a pasar al abandono o va a pasar a ser una obra de caridad, o revertimos esta tendencia y volvemos a recuperar y hacer el bosque nativo parte de nuestro esquema. Pero ¿por qué manejar el bosque nativo? Porque uno podría decir, bueno, puede ser un capricho, puede que lo haga el que quiera, qué sé yo. Sin embargo, y esta es un cuadro también adaptado del profesor Schlatter, en todos los aspectos, te ven tres columnas. La primera es la situación actual, la segunda es la política de preservación, llamémosle parque, fundamentalmente parques, áreas silvestres protegidas, y la tercera es el manejo. Todos los servicios que presta el bosque nativo tienen un mucho mejor desempeño. He puesto obviamente con verde los que tienen un buen desempeño, en amarillo los que tienen uno mediano y en rojo donde es malo. Y la cantidad de cruces son, mientras más cruces mejor. En todas las variables, el bosque nativo con manejo forestal sustentable destaca frente a las otras alternativas. Y esa condición por sí sola debería ser suficiente para decidir promover el manejo forestal sustentable por sobre el abandono o la preservación. Y dentro de ese punto de vista también, ¿por qué manejar el Estado de Chile? También se ha decidido por el manejo, a través de la política forestal y a través de sus acuerdos internacionales, explícitamente por el manejo. Y además, internacionalmente, tenemos que, según nos señalaba José Antonio Prado, uno de nuestros entrevistados también, Chile, o sea, el mundo necesitará 12.000 millones de metros cúbicos de madera adicionales, y estarán proyecciones en 2014, hoy día con la economía circular y con todas estas tendencias, con el uso más de madera y menos de cemento y las emisiones, debería ser aún más. Y él planteaba en ese tiempo de que tenía que haber más plantaciones para poder abastecer eso, pero en el fondo ahí podemos cambiar el discurso, es decir, el bosque nativo tiene un rol muy importante y cumplir en esos aportes. Pero por último, desde el punto de vista de la importancia por qué manejar, y yendo un poco a la tercera, no, al segundo consenso que les planteaba, el bosque nativo crea o no crea valor. Bueno, tenemos arriba en el cuadro de arriba la superficie potencial de manejo calculada por el Infor, así muy estricto, digamos, desde el punto de vista de accesibilidad, distancia, protección, pendiente, etcétera, etcétera, con casi 4 millones de hectáreas potenciales de manejo. Esto es prácticamente el doble de lo que hay en plantaciones, y con un potencial tanto manejado de casi 32 millones de metros cúbicos anuales de costa sostenida. Dense cuenta el potencial que eso significa, con un ingreso
neto por hectárea, calculado entre $80 por hectárea al año a casi $1.000, depende del tipo forestal. Frente a un ingreso que tienen los propietarios hoy día de $167 por hectárea al año, en el caso para la zona centro-sur, cuando manejan ganado en el bosque, y es lo que está ocurriendo hoy día con esa política de abandono en esta línea amarilla, digamos, que los propietarios buscan otro uso y para eso ponen ganado. Entonces, también en el ámbito aquí expresado en forma gráfica, digamos, el manejo forestal sustentable en la columna verde frente al ingreso a ganadería, y en gráfica lo que significan los subsidios para los propietarios anualmente, queda claro dónde hay que poner el énfasis. Esta la vamos a saltar y llegamos al consenso 1. ¿Estamos en una catástrofe ecológica? Consenso 2. El bosque nativo no tiene y no crea valor a través de los productos forestales. Y el consenso 3, es la restauración la medida más adecuada para la conservación y recuperación de los bosques. Los dejo planteados y eso es lo que tratamos de abordar en el desarrollo del libro. Muchas gracias. Adelante, Gloria. Muchas gracias, Helmut. Les menciono que las preguntas las vamos a canalizar a través del chat, para que haya un orden, pero ahora vamos a abrir el diálogo, pero por favor anotarse en el chat. Perfecto. Sigo yo entonces. Sí, ahora presenta el señor Julio Torres. Ya. Como siempre, la primera pregunta, ¿se ve? Sí, se ve. Ya, perfecto. Bueno, salimos del inicio complicado. Gracias, Helmut, por la introducción. A mí me corresponde, voy a tratar de ser bastante rápido para aprovechar el tiempo perdido, hablar un poco del proceso, de cómo construimos este libro, algunos aspectos metodológicos, cómo los análisis que hicimos y las conclusiones de este análisis, y hablar un poco de las propuestas, porque este es un libro propositivo 100%, que buscamos plantear medidas, entendiendo lo difícil que es este tema. Entonces, bueno, este libro que ya presentó la portada de Helmut, lo publicamos el 2022, a fines del 2022, y nos mentalizamos en hacer una fuerte difusión. Y en primer lugar, por supuesto, se lo presentamos a las autoridades, al ministro, al director ejecutivo de CONAF, a la directora ejecutiva de Infor. Hablamos de, ojalá, establecer a partir de nuestras propuestas mesas de trabajo. Hubo algo, entendemos que CONAF lo ha tenido como insumo para analizar medidas a tomar, pero ahí después podemos comentar que ha faltado un poco de contacto, de estrechar los puentes respecto a esto. Pero seguimos esperando, queda tiempo para seguir insistiendo en lo que incluimos en el libro. Bueno, ya lo dijo Helmut, así que me voy a saltar esto. Somos 3 organizaciones trabajando desde el 2010 por el bosque nativo, y sí partir con un principio, un marco orientador que creemos que desde la Alianza tenemos la convicción de que el país no está aprovechando el enorme potencial productivo de los bosques nativos chilenos. Helmut, por supuesto, lo mencionó, puso números ahí, así que ese es el marco orientador para nosotros. Por eso el libro se llama Oportunidad de Desarrollo, porque entendemos que hay una oportunidad que no se está aprovechando. Y aquí voy a pasar algunos números unas diapositivas con ciertos números, porque los números son elocuentes. Podemos discutir y debatir, pero aquí están los números. Y hay distintos análisis. Desde el 2010 al 2019, por ejemplo, CONAF ha dicho que se han presentado, se han adjudicado
casi 13.000 proyectos, pero de esos 13.000 proyectos que se adjudicaron, que es la segunda columna, simplemente se presentaron 4.832 planes de manejo, ahí hay una caída importante. Entonces, respecto de los montos adjudicados en incentivos al manejo del bosque nativo, respecto a lo efectivamente pagado, las bonificaciones pagadas son el proxy del bosque nativo manejado. O sea, por lo tanto, la superficie de bonificaciones pagadas lo asociamos al manejo que se ha hecho el bosque nativo a partir de la ley. Son casi 40.000 hectáreas. Y desde el punto de vista de los montos bonificados, se ha bonificado el 16% de los montos totales adjudicados por los concursos, el 16% entre el periodo 2010-2019. Hay otro estudio que calcula este monto entre el periodo 2012-2019. Puede ser que el 2009, 2010, 2011 son marcha blanca, estamos partiendo. Recuerden que la ley es del 2008 y aquí sube, pero no sube sustancialmente. Es decir, el porcentaje de montos bonificados versus montos adjudicados alcanza casi un 20%. Es decir, un quinto de lo que se adjudica es lo que se paga, por lo tanto es lo que realmente se puede considerar como manejo de bosque nativo. Y esta es la tendencia de superficie bonificada, entonces superficie manejada de bosque nativo entre el 2012 y el 2022, una década, 11 años. Y vemos que el techo aproximadamente son las 5.000 hectáreas, pero ese techo lo alcanzamos en 2016 y a partir del 2017 esta superficie o estas bonificaciones han ido bajando sistemáticamente, teniendo una baja mucho más acentuada el 2021 y el 2022. Puede ser por distintas razones, periodo de pandemia, el 2021, el 2022 ya está un poco fuera, pero esto es lo que informa CONAF y un estudio de la Universidad de la Frontera que analizó el Fondo de Conservación y Manejo del Bosque Nativo. Entonces, el 2022, 2.814 hectáreas. Ahora, ¿es mucho? ¿Es poco? Bueno, ahí vamos a ver después otro gráfico, pero ¿cuál es el aporte del bosque nativo en el término de consumo de trozas? Y aquí tenemos 20 años, desde el 2000 al 2020, y vemos el consumo de trozas en miles de metros cúbicos. Vemos que el 2000 se consumían cerca de 1,5 millones de metros cúbicos de trozas de bosque nativo y el 2020 se consumen 176.000 metros cúbicos, es decir, hay una caída del 90%. Y esto significa económica, dinamismo, ingreso para los propietarios. O sea, aquí cae esto y cae todo eso, cae toda la cadena. Y fíjense que esa tendencia no fue revertida por la ley de bosque nativo, que es el 2008, que está en rojo. Por lo tanto, la implementación de la ley no permitió revertir esa tendencia. Alguien podría decir, ¿era el objetivo de la ley revertir esa tendencia? Y ahí podemos discutir cuál era el objetivo de la ley, proteger los bosques o incorporarlos al desarrollo productivo local. Es una pregunta tremendamente interesante y creo que tiene muchas respuestas. Ahora, ¿en qué se consume el bosque nativo además de las trozas? En naranjo están las trozas, ya dijimos, 176.000 metros cúbicos al 2020. Pero eso no quiere decir que no se consuma madera del bosque nativo, se consume esencialmente en leña. Y hay una cifra bastante consistente de 7 millones de metros cúbicos de madera proveniente de bosque nativo, de leña nativa. Recordemos que también hay un porcentaje importante, casi un 50% de leña que viene de especies introducidas como de acacio, o sea, de aromo y de eucalipto. Entonces tenemos esencialmente un bosque que produce leña y produce muy pocas trozas aserrables, y esa producción de trozas aserrables ha caído en un 90% en 2 décadas. Ley de bosque nativo de por medio. Ahora, ¿cuál es el drama de esto? Es decir, ¿es bueno o es malo? Bueno, acá tenemos el crecimiento anual del bosque nativo con y sin manejo, y estamos hablando solo del bosque nativo potencialmente productivo. No estamos hablando de las 14 millones de hectáreas. Estamos hablando de un 25% de la superficie en manos de privados. Ese es el bosque con potencial productivo. Bueno, en verde
tenemos una estimación de que ese bosque con potencial productivo produce aproximadamente 16 millones de metros cúbicos de madera anualmente, sin manejo. Si lográramos incorporarlo al manejo, podría incorporarse el volumen anual, el crecimiento, hasta 28 millones de metros cúbicos. Pero hoy día estamos ocupando 7 millones en leña y menos de 200.000 metros cúbicos en troza. Lo que estamos diciendo con este gráfico es que el bosque nativo en la práctica está abandonado. No tiene uso productivo. En la práctica, esa barra café es un sueño, primero manejarla y después incorporarla al desarrollo productivo, economías locales, podría, ya hemos dicho, duplicar el PIB respecto de las plantaciones. Es decir, la oportunidad que tenemos es gigante. Y estamos hablando del crecimiento del año. Ojo, estamos hablando de aprovechar el crecimiento del año, no estamos hablando de reducir el stock. Y esto entonces es bastante elocuente. Bueno, ya lo dijo Helmut, hay compromisos extremadamente ambiciosos, podríamos decir casi poco realistas en la política forestal y en las contribuciones determinadas a nivel nacional, un millón de hectáreas manejadas, otra 200.000, una al 2035, otra al 2030. Ahora, esto es a lo que nos enfrentamos. En naranjo están las superficies manejadas, el próximo son las bonificaciones pagadas. Esto lo calculamos al 2021, ya tenemos la superficie del 2022, recuerden que les dije que son 2.800 hectáreas, pero para cumplir las NDC, que son para el periodo 2020-2030, en verde está lo que deberíamos manejar de aquí al 2030, del 2022. Eso ya no ocurrió el 2022, lo que significa que las barras verdes crecen, ya no es 21.000, puede ser 23.000, 24.000 al año. Es una brecha que no estamos en condiciones de abordar. No estamos en condiciones de abordar, pero la comprometimos. ¿Hace cuánto hicimos ese compromiso? Las condiciones cambiaron, creímos que lo podíamos hacer. No, el compromiso fue el 2020. No es que creíamos que lo podíamos hacer y no lo podemos hacer. Probablemente lo firmamos sabiendo que no lo podíamos hacer. También podríamos debatir sobre eso. Ahora, CONAF ha hecho algunas proyecciones. La gerente de conservación de ecosistemas boscosos presentó ante la mesa del Maule esta simulación de manejo sustentable del bosque nativo y hizo una diferencia en dos escenarios con y sin financiamiento adicional. Y dice básicamente que sin financiamiento podemos llegar al 2030 con 68.000 hectáreas manejadas y con financiamiento adicional podríamos llegar a 177.000 hectáreas manejadas. O sea, incluso en un escenario extremadamente optimista de que hay más financiamiento, no cumplimos las metas NDC. Llegamos a 177.000 de 200.000. Ahora, no ha habido ese financiamiento. Ahora, fíjense que en naranjo está la proyección sin financiamiento y en amarillo con financiamiento. Y dice que sin financiamiento, proyecciones de CONAF, cumpliremos el 34% de la meta del NDC. Y con financiamiento cumpliremos un 89%. Pero es interesante precisar que dice que esta misma proyección dice que al 2023, estamos ya terminando el 2023, en el escenario sin financiamiento deberíamos tener aproximadamente 30.000 hectáreas manejadas para el periodo 2020-2023, 30.000 hectáreas. Bueno, eso es verdad. Si nosotros sumamos la realidad, las bonificaciones 2020, 2021, 2022, eso suman 9.605 hectáreas. Entonces, proyectan para el periodo 30.000 hectáreas en un escenario actual, sin financiamiento adicional, 30.000 hectáreas. La realidad, 9.000 hectáreas. Por lo tanto, si esto sigue así, ese 34% que están proyectando al 2030 es mucho más bajo. Puede ser un 2/3, puede ser un tercio. Es decir, quiere decir que el compromiso NDC de manejo del bosque nativo lo vamos a cumplir en un 10%.
De eso estamos hablando. Bueno, y estamos hablando del compromiso. O sea, en naranjo lo que hacemos, en verde el compromiso, pero en azul aquí tenemos el potencial. El potencial. O sea, de nuevo, el escenario es que el bosque nativo está abandonado. Podemos ser muy tajantes, ¿sí? Abandonado las políticas públicas, abandonado de facto del manejo, del aprovechamiento productivo. Bueno, podríamos decir directamente, sin estirar la verdad, que no participa de la economía del país, pudiendo hacerlo. Entonces los números no son buenos. Entonces, ¿qué hizo la Alianza? Se preguntó, la pregunta gatilladora del libro es ¿por qué las tasas de manejo del bosque nativo son tan bajas, pese a que existen incentivos del Estado? Y lo que hicimos fue analizar, tratar de responder esta pregunta, dividido en 7 ámbitos, porque es un problema complejo, y el ámbito institucional, el de investigación, el de desarrollo de mercados, asociatividad, regulación, incentivos y comunicacional. Algunos hitos rápidos del proceso, fue un trabajo de 2 años y medio. Como dijo Helmut, consultamos a actores nacionales e internacionales. Fue un proceso que buscó dar continuidad al trabajo del Consejo de Política Forestal, que básicamente se ha concentrado mucho en modificaciones reglamentarias más que en un análisis general del problema. El diagnóstico y las conclusiones fueron sometidas a revisión y comentarios por académicos e investigadores, es decir, las conclusiones a las que llegamos antes de publicarlas, se las pasamos a un conjunto de investigadores para tantear y hubo harto acuerdo respecto a ellas, y tiene una orientación propositiva generando propuestas para distintos ámbitos, para estos 7 ámbitos que les mencioné, clasificados según costo, dificultad y nivel de impacto, para ver cuáles hay que priorizar de las 20 y cuáles se pueden hacer más gradualmente. Bueno, y les vamos a plantear básicamente las conclusiones que sacamos del análisis en 4 ejes. El primer eje es el eje institucional, y creemos que es por lejos el eje más importante. Y ese eje básicamente es revisar el rol de CONAF respecto a la gestión del bosque nativo. Así de ambicioso. Debemos revisar el rol de CONAF respecto a la gestión del bosque nativo. Creemos que hoy día el rol actual, o como entiende CONAF su rol respecto al bosque nativo, es el de administrar una ley. La ley de 20.283, y que la ley puede ser entendida como la política forestal respecto al bosque nativo, y ellos son los administradores de la ley. Nosotros creemos que ese rol no es suficiente. Administrar una ley no es suficiente. Administrar una ley es un medio, no es un fin en sí mismo. Y creemos que el rol de CONAF tiene que transitar hacia convertirse en facilitadores del manejo forestal. Facilitadores, no fiscalizadores del manejo. No es lo mismo. Sin renunciar a la fiscalización, por supuesto. Pero facilitador del manejo es más que fiscalizador del manejo. Un socio estratégico de los propietarios, acompañar al propietario resolviendo sus dudas, reduciendo los rechazos de los planes de manejo que se mantienen más o menos estables en tasas de rechazo del 18-19%, reducir la gestión y el costo de la gestión del bosque al propietario. No hacérsela más costoso, no hacérsela más difícil, facilitar el manejo del bosque nativo. Parece sencillo, pero detrás de ese concepto hay cambios fundamentales al interior de CONAF. El siguiente eje es el eje regulatorio, que también creemos que es esencial. Creemos que el actual modelo regulatorio desincentiva el manejo del bosque nativo. La normativa es compleja, es de difícil cumplimiento y es altamente infraccionable porque es de carácter cuantitativo. La caracterización del bosque es cuantitativa. Te equivocas, te multan. Los criterios de fiscalización no son homogéneos entre provinciales y regionales. Es un diagnóstico que CONAF lo tiene claro, entonces no estamos inventando nada, y esto genera incertidumbre. Por lo tanto, de nuevo, hay que transitar hacia un nuevo modelo regulatorio, revolucionario, disruptivo. ¿Basado en qué? Basado en resultados. Un modelo regulatorio de salida, no de entrada, con una caracterización cualitativa del bosque.
Y por encima de todo, flexibilidad operacional. Y descansar en las propuestas silvícolas de los ingenieros forestales, siendo este quien responde al resultado final de la intervención. Hoy día el ingeniero forestal no responde por la intervención porque él presenta un plan de manejo y es el propietario el encargado de ejecutar el plan de manejo. Por lo tanto, muchas veces el ingeniero forestal se desliga de cómo se ejecuta ese plan. Y el ingeniero forestal finalmente está siendo un llenador de formularios y no un silvicultor. Hay que cambiar el modelo regulatorio. Los incentivos, que es básicamente el eje donde CONAF se concentra en las modificaciones a la ley para tratar de incrementar la magra tasa de manejo. Bueno, existen brechas entre aportes del Estado y costo de la actividad. Eso estamos todos de acuerdo. CONAF está de acuerdo, nosotros estamos de acuerdo, todos están de acuerdo, menos DIPRES. DIPRES no está de acuerdo. El actual modelo requiere una reformulación sustantiva. Y además de acortar las brechas de costo real versus costo pagado, incorporar otras actividades, no puede ser solo el manejo, hay que incorporar la asociatividad, el desarrollo de mercados. Solo incentivar el manejo del bosque no necesariamente crea cadenas de valor hacia adelante. Entonces hay que ampliar las actividades bonificables, gestión forestal asociativa, desarrollo de mercados. No podemos sostener que solo el fomento al manejo genera por sí mismo una cadena de valor y un mercado, que parece ser el fundamento de solo incentivar el manejo. Eso no es realista. Dada la condición actual del bosque nativo, eso no es realista. Desarrollar una actividad económica sostenible en torno al bosque nativo es el fin último de los incentivos, ¿o no? Esto es súper importante. ¿Cuál es el fin último de los incentivos? El incentivo se convirtió en un fin y no en un medio. Tener más superficie, gastarse toda la plata del presupuesto del concurso o que los que adjudican el proyecto presenten planes de manejo es el fin del incentivo, para nada. El fin del incentivo es desarrollar una actividad económica sostenible en torno al bosque nativo. Si no se está desarrollando, el incentivo no está funcionando. Independiente de si se entregan o se entregan o se postulan los proyectos, eso es secundario. El resultado final es si tenemos actividad económica con el bosque nativo o no la tenemos. Y hoy día no la tenemos. Los gráficos son elocuentes. Bueno, y comunicacionalmente es muy importante tener un entorno favorable. No tenemos un entorno favorable al manejo. Los objetivos productivos del manejo nativo, del manejo del bosque nativo, no son internalizados por la sociedad. Manejo del bosque nativo parece que es destrucción del bosque nativo para alguna gente. De ahí que restauración, como dice Helmut, es la aspiración de mucha gente, entendiendo que no tocar el bosque nativo es lo mejor que podemos hacer por él. Eso comunicacionalmente es un error y cuesta mucho, pero mucho, salir de ese error. Los bosques manejados generan beneficios ambientales y económicos que tienen que ser comunicados a una sociedad que desconfía de ellos, de las intervenciones. Se debe evitar que quedemos dominados por una mirada hegemónica de conservación, que es el no tocar, y moratorias al uso de los bosques. No, sin tocar es mejor. Eso no existe. El bosque jamás no se va a tocar. Si no se toca con manejo forestal sostenible, como dijo Helmut, lo vamos a tocar de otra manera, sin planes de manejo, reemplazándolos por proyectos inmobiliarios y metiéndole animales. El no tocar no existe. Hay que ser súper claros en eso. Bueno, estoy un poco atrasado, así que estas son las propuestas. Tenemos 20 de ellas, están en el libro, están identificadas por su costo, muchas no requieren costo y algunas son de alto impacto. Conclusiones. La principal causa que explica las bajas tasas de manejo en el bosque nativo, aún en presencia de incentivos, es la percepción de riesgo que tiene el propietario. El propietario tiene una altísima percepción de riesgo respecto al manejo y por lo tanto trata de evitarlo. Incluso aunque tiene bosques que son potencialmente productivos y de manejo, dice, ¿para qué me voy a meter en este cacho? Esa es la percepción. Tenemos que reducir esa percepción de riesgo. Tenemos que meterle ingeniería al modelo regulatorio, al modelo de incentivos y al modelo institucional. Esto no se arregla con ajustes. Esto se arregla desmontando el auto como sale en la imagen y revisándolo por completo. No se arregla con ajustes. Se requieren cambios en los modelos regulatorios, institucional y de incentivos. Cambios, no ajustes.
Incorporar asociatividad, por supuesto, a incorporar comercialización. El manejo per se no va a crear la cadena de valor del bosque nativo. Y bueno, me voy a pasar esto, pero simplemente hay una brecha muy fuerte entre el discurso de asociatividad. Todos hablan de asociatividad, CONAF habla de asociatividad todo el tiempo y la asociatividad no se produce. El 2006 se hablaba de asociatividad, todo es asociatividad. La Estrategia Nacional de Cambio Climático es asociatividad. La política forestal es asociatividad, encadenamiento productivo. Todo es asociatividad. El protocolo de plantaciones es asociatividad. Todo documento de los últimos 5 años impulsa la asociatividad y la asociatividad no existe en ninguna parte. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué hay una brecha tan alta entre el discurso y la acción? ¿Quién está escribiendo esto? Lo está escribiendo para la galería, pero sabe que no va a ocurrir. Es muy preocupante. ¿Cómo avanzar? Tenemos que mejorar los procesos de participación con CONAF, cuesta mucho. En general, los procesos de participación son de una sola vía. Nosotros tenemos que opinar sobre lo que CONAF piensa, pero CONAF no opina sobre lo que nosotros pensamos. Esa es participación de una sola vía. Nosotros queremos participación en 2 vías, estamos tratando de trabajar en eso, no es fácil, y en un diálogo abierto de 2 vías, con nuestras propuestas, escuchando sus propuestas y que ellos escuchen las nuestras, pero cuesta harto y en eso estamos. Queremos revertir esta tendencia, el libro apunta a eso, a hacer del bosque nativo un actor fundamental del desarrollo local, que hoy día no lo es, y las cifras no permiten 2 discursos. Eso es importante, las cifras no permiten 2 discursos. Hay un solo discurso. No está funcionando lo que estamos haciendo. O sea, si alguien me dice que está funcionando lo que estamos haciendo, por favor, lo invito a que argumente sobre esa frase. Yo digo que no está funcionando lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias a ti, Julio, tu presentación. Entonces, como les expliqué anteriormente, las preguntas, por favor, por el chat, para que nos podamos ordenar. Ya, Gloria, si me permites, voy a introducir a nuestro siguiente invitado. Sí, por favor. ¿Te Adelante. parece? Queremos la tercera intervención, agradecer la gentileza de Ricardo González de participar en esta actividad y comentar el documento. Ricardo es académico de la Universidad de la Frontera, de la Facultad de Ciencias Agrarias y Medio Ambiente. Por supuesto, es ingeniero forestal, doctor en ciencias forestales, y es director del Departamento de Ciencias Forestales de la Facultad de Agrarias y Medio Ambiente de la Universidad de la Frontera. Así que estamos muy agradecidos y muy contentos de que pudiera aceptar. Y te damos la palabra, Ricardo. Haz pedazos el libro, siéntete en toda la libertad. Somos muy abiertos a la crítica, así que no te limites y lo que más queremos es generar debate sobre estos temas que nos apasionan. Dale nomás. Muchas gracias. Buenos días a la audiencia de este webinar, a nuestros colegas, estudiantes que pueden estar escuchando y participando. Gracias por esta invitación. Como te decía, para mí es un honor esta invitación. Es un desafío también poder comentar un trabajo que entiendo fue bastante detallado, por lo que veo, y les quemó bastantes pestañas, ¿no es cierto? Gastaron su tiempo en elaborar esta propuesta. Quiero agradecer a los autores, entre ellos a tú mismo, Julio, Helmut Keim, Jan Koster, José Miguel Díaz, Rodolfo Tirado y Gloria Vargas, que aparecen como autores del libro, pero entiendo que hay un trabajo mancomunado de mucha más gente que comentó y participó en la elaboración del documento. ¿Por qué? Porque esto es un esfuerzo, no es llegar, o sea, no es fácil elaborar una propuesta y que incluya y trate de incluir los problemas
de un sector que, como decían ustedes antes, Helmut y Julio, está de alguna forma siendo desaprovechado por parte de la sociedad. Es muy interesante esta propuesta porque es una opinión independiente que viene de parte de los profesionales, los propietarios, es una voz representativa de los gremios como que están relacionados con el bosque nativo y sobre todo porque es una voz independiente, ¿ya? Es independiente de la institucionalidad, del gobierno e incluso de la academia. Yo estaría en el lado de la academia, ¿no es cierto? Y no participé en la elaboración del libro. Entonces, y veo que pueden haber académicos, porque también son profesionales que pertenecen a Probosque y al Colegio de Ingenieros, pero es una visión independiente. Y eso lo hace muy valioso. Una aclaración es que mi lectura del libro no es necesariamente complaciente, así que ahí estamos de acuerdo que me voy a dar algunas libertades de hacer algunos comentarios donde podemos mejorar más bien como sugerencias porque pueden tomarlas o dejarlas, ¿no es cierto? ¿No? Al leer cada línea de este libro encontré propuestas interesantísimas, pero también algunas omisiones importantes sobre temas que yo habría esperado encontrar en una propuesta y visión independiente de la visión del gobierno, como les decía antes, porque aquí no hay una presión, ¿no es cierto?, por complacer a las autoridades, no hay una visión por quedar bien con expertos. Entonces yo esperaría que hubiera sido mucho más descarnada la visión o el análisis que ustedes hacen en el libro. Así que no, me refiero a Probosque, ¿no es cierto?, el Colegio de Ingenieros y Forestales y Corma, que están representados oficialmente en esta visión, que representan los desafíos del día a día de la silvicultura y manejo del bosque nativo. Entiendo que como primera visión, versión de este libro, esta está abierta a escrutinio, ¿sí? Entonces, espero que en los futuros debates que va a abrir este libro, entre expertos, partes interesadas, se van a abrir también las opciones de incluir algunos aspectos que no están, por ejemplo, o que quizás habría que profundizar. Y sobre todo si son parte o son producto de los debates que se van a generar o que se han estado generando y que se van a seguir generando sobre las posibilidades de aprovechamiento y manejo del bosque nativo. Primero entonces me voy a enfocar y destacar los elementos que me parecen más relevantes del libro, pero sin el ánimo de hacer un resumen, porque si no le estaría haciendo lo mismo que hizo Julio o Helmut. Y luego agregaré algunos elementos y comentarios que a mi parecer pueden contribuir a esta discusión que puede ser actual, muy, muy actual, y la discusión venidera sobre el tema, porque espero que sea el punto de inicio de un proceso de discusión, de debate y de construcción de soluciones para enfrentar estos desafíos que significan rescatar el bosque nativo. Bueno, primero yo, como visualizo, muy acorde con lo que está planteado al principio en el resumen, igual, el libro parte con un análisis de la situación del bosque nativo centrándose en el mal desempeño de la normativa y regulaciones del bosque nativo, es decir, de toda la normativa que está concentrada en la ley 2283 y su reglamento. Pero es más, el libro enfatiza en que presenta una serie de propuestas para revertir los insatisfactorios resultados del instrumento de fomento. Entonces, eso es como súper fuerte porque eso va a tomar sentido más adelante de otras cosas que quiero decir. Que está centrado en la ley 2283, ¿ya? Y cómo revertir los malos resultados. También enfatiza que los recursos contenidos en este instrumento, que el único básicamente que tenemos hoy en día, no se han traducido en un bosque nativo manejado y en forma sostenible. Bueno, la elaboración y el diagnóstico y elaboración de las propuestas que se presentan en el libro para entender este fenómeno, ¿no es cierto? Que, es decir, el mal desempeño de los instrumentos de regulación del bosque nativo, ¿no es cierto?
es decir, la ley del 2083, se estructura en 7 como ámbitos o temas, que es el institucional, investigación, desarrollo de mercados, asociatividad, incentivos, regulación y el aspecto comunicacional. Bueno, yo no voy a visitar cada uno de ellos, pero sí voy a hacer como una especie de foco sobre los temas que me parecieron muy interesantes o relevantes para esta discusión. Entonces, primero voy a enfocarme en esa discusión del libro y después voy a aportar algunas ideas que están fuera de lo que presenta el libro. Bueno, entre las causas que identifica el libro para explicar la baja participación de los propietarios e iniciativas de manejo de bosque, bajo el alero, obviamente, de la normativa vigente, sería la falta de percepción, o sea, la alta percepción de riesgo que los propietarios tienen sobre la decisión de participar o no en el manejo del bosque nativo. Es lo que planteaba Julio al final de su presentación. ¿Por qué o sea, me llama tanto la atención de esto de la alta percepción de riesgo? Porque cuando uno se va a las conclusiones del libro, se repite casi en cada punto, se repite esto como mantra, que hay una alta percepción de riesgo y que sería como el motivo por los cuales los propietarios no participan. Después queda como en plano secundario, que identifican 3 como áreas prioritarias que deberían abordarse, que son potenciar la capacidad de gestión de los propietarios que ya están manejando bosque nativo. O sea, eso está apostando a que lo que se está manejando actualmente está mal gestionado. Eso es como la hipótesis que veo yo, entre líneas. Dice, modificar el sistema de incentivos, que según yo debería estar en primer plano. Aquí lo veo como en segundo plano. Implementar una campaña comunicacional, que sería, sí, básicamente apostar a que necesitamos un poco más de información o más marketing para que las personas se convenzan de que esto hay que participar en el manejo y hay que participar en el programa del Fondo de Conservación. Bueno, también después, como resumen, se presentan 20 medidas que podrían ayudar a corregir los problemas identificados en estos 7 temas. Y bueno, con la esperanza de que estas 20 medidas puedan o sirvan como un insumo para reorientar las actuales políticas de regulación y el fomento del bosque nativo. O sea, pero de nuevo, para orientar las actuales políticas, ¿ya? O sea, estamos pensando en 20 medidas para mejorar lo que estamos identificando desde la primera línea del libro como algo que no funciona. Entonces eso ahí me hace ruido que estemos enfocándonos en mejorar. Es como Julio creo que también lo mencionaba en su presentación anterior, de que no es suficiente hacer cambios o modificaciones. Aquí hay que hacer cambios más radicales, que no es suficiente la modificación. Bueno, al principio del libro se hace mención a 2 estudios, que es la evaluación que mandó a hacer DIPRES en el año 2013 de la Fuente, y el estudio de FUDEA UFRO del 2019, que son evaluaciones de impacto del programa del Fondo de Conservación. Bueno, en ambos se reporta más o menos lo mismo, que la efectividad o el impacto que tiene el Fondo de Conservación es casi nulo. Incluso en un tema muy operativo, ¿no es cierto?, se plantea que de todos los proyectos que se postulan para participar en esta licitación, después un 16% en el primer periodo del 2009 al 2012, solamente un 16% fueron bonificados en términos de montos. Y después, en el periodo 2012-2019, creo que llegó a 19,8, aumentó un poquito. Entonces estamos hablando de que de las personas que postulan y adjudican un proyecto, después, cuando tienen que presentar el plan de manejo, no lo hacen, y después creo que era un 75% aproximadamente de las personas, creo eso fue la estadística del 2018, y
que no continúan con la intención de levantar un proyecto, y al final del día 16% en el primer periodo, 19,8% solamente es bonificado de lo que fue postulado originalmente o adjudicado en la licitación. ¿Qué tenemos como resultado? Que, por ejemplo, entre el 2012 y el 2019 podemos contabilizar así como una cuenta rápida de que se adjudicaron en plata unos 51,7 millones de dólares en un periodo de 8 años. Esa es la adjudicación cuando se postula. Pero al momento de bonificar, resultó que fueron 10,25 millones en total, lo cual se traduce a 1,28 millones al año. Esa es la bonificación. O sea, teniendo un presupuesto de 6,5 millones al año, solamente se ocupa 1,28. Pero esto es una cuenta rápida, ¿no es cierto? Después se puede hablar de más fino, pero estamos hablando que o sea, menos del 20% de los montos se ocupan y el resto se pierde de ocupar. Se pierde de ocupar. O sea, hay un presupuesto, pero como hay un mal, y eso me gusta mucho ese enfoque, que hay un mal desempeño del instrumento, del fondo de conservación, se está perdiendo. Esto tiene implicancias graves, puesto que después de adjudicados los fondos, en la licitación en el fondo de conservación, la pérdida de estos participantes no se puede recuperar. O sea, ya pasó el proceso de adjudicación y esa plata se pierde irreversiblemente para ser usada en el cometido por el cual fue diseñado. Bueno, y la razón por la cual la gente no persiste sigue siendo la misma que ya conocíamos de la primera evaluación del 2013, que tiene que ver con un proceso extremadamente engorroso y burocrático, ¿sí? En donde los propietarios le temen a la fiscalización, que viene siendo como arbitraria, no es un proceso de fiscalización que se vea como transparente. Depende mucho del funcionario, en donde el funcionario está más enfocado en el delito y en encontrar dónde hay delito. Es como cuando lo para usted el carabinero y que quiere sacarle el parte. ¿Era problema de luces? No era luces. A ver, al final termina sacándole parte por el extintor. ¿Sí? Esto es lo mismo. Entonces tiene un fiscalizador de CONAF que es como, se presenta como una especie de enemigo público, ¿no es cierto?, de los propietarios que están tratando de manejar el bosque, y busca la excusa para sacarle el parte, la multa. Eso es como la percepción vista desde quien maneja, desde el propietario. Y por lo tanto no sería novedad que tengan mucho respeto a fiscalización y no quieran meterse tan fácilmente con un proyecto donde van a ser expuestos, estos propietarios expuestos a la fiscalización. Incluso hay un incentivo perverso en esta actitud de los fiscalizadores, y para no bajarle el tono, digamos una actitud poco profesional, hay un incentivo perverso a trabajar en negro, a trabajar fuera de la ley, porque ¿cuál es el incentivo de yo trabajar bajo reglamentación si en el momento que yo registro mi proyecto estoy bajo la mira? Ese es como una generalidad, no es una invento mío. Es parte de la percepción de los propietarios, y eso lo resaltan acá en el libro, así que me gustó mucho eso. Bueno, y lo otro que siento que es una especie de omisión, que no resaltan la importancia tan fuerte como la que estábamos hablando antes, la importancia de la falta de un incentivo económico que realmente sea significativo para la decisión del propietario. Incluso yo tengo unos comentarios así con control de cambios en el PDF que me envió Julio, después se los voy a compartir, donde parte con la premisa de que por qué no participan en el programa los propietarios habiendo incentivos económicos. Entonces eso de alguna forma me causó un poco de risa porque ¿qué incentivo económico me está hablando?
porque para que hablemos de un incentivo económico tiene que tener un impacto en la renta o la renta esperada que tiene el propietario. Si esto no le hace ni cosquilla, digámoslo muy coloquialmente, a todas las operaciones que tiene que llevar a cabo y los costos, y no le alcanza ni para el cerco, entonces, ¿de qué incentivo estamos hablando? Bueno, y una conclusión buena, que me gustó mucho también del libro, es que en general la gente que ha participado en el Fondo de Conservación lo ha hecho porque ya lo tenía pensado hacer con o sin Fondo de Conservación. O sea, incluso falta ahí, siento yo, una omisión, es que con todas las trabas burocráticas y reglamentaciones y normativas muy exigentes que trae la ley de 2283, debería, y eso lo echo de menos, debería haber un análisis que reflejara cuánto bajó el manejo del bosque nativo debido a la nueva normativa, al 28. O sea, si la intención era aumentar el manejo, básicamente fue al revés, y que en realidad disminuyó o frenó el deseo de participar. Y hay un tema que decía en el chat Jorge Arriagada, que hay que considerar también lo que no está registrado. O sea, no todos se inscriben y hay otro manejo que no está registrado. Habría que analizar eso también. Eso, si lo incorporáramos, sería interesante para ver cuál es la tasa de manejo real, la formal e informal del bosque nativo. Porque ahí aparecería la leña, el carbón, ¿no es cierto? Y las sacas ilegales, incluso hasta el robo de madera que mostraba en una lámina, parece que Helmut presentaba una lámina por ahí. Bueno, en el análisis, entonces todo lo que es el análisis de las evaluaciones, se destaca el fenómeno, entonces está la falla administrativa del Fondo de Conservación, lo cual arrastra, por supuesto, a la CONAF. O sea, aquí la CONAF no se puede lavar las manos, porque hay una normativa y hay unas personas que ejecutan esta normativa, que es la institución que está detrás, o la principal institución. Pero esta falla administrativa del Fondo de Conservación fue identificada tempranamente en el año 2013. Incluso para agregar más, cuando discutíamos estos temas con Gonzalo Paredes, no sé, en paz descanse, en estas clases que él tenía del doctorado, él como economista forestal, las discutíamos por allá cuando estaba como propuesta la ley de bosque nativo, entre el año 2004 2007. Como venía la ley, que básicamente salió así después oficialmente, se esperaba que no tuviera impacto. En nuestro análisis, en una sala de clase, en media hora de análisis, esperábamos que la ley no tuviera impacto. Y cuando salió la ley el 2008, cuando yo lo comentaba con colegas, con compañeros de curso incluso, me decían que yo era pesimista porque planteaba que esto no iba a servir para nada. Y bueno, el tiempo le dio la razón al final a Gonzalo Paredes. Bueno, entonces es muy preocupante que, sabiendo tempranamente, incluso antes que saliera la ley, que esto no iba a tener impacto, por lo menos los que entendían de economía forestal, es muy preocupante que con la evaluación que se hizo en 2013, con las evaluaciones que se han hecho, tesis, informes, incluso en un informe del 2018 de una consultoría para el Banco Mundial, cuando evaluábamos el programa de extensión forestal, se menciona explícitamente que hay un problema con el Fondo de Conservación y sobre todo con los incentivos económicos que trae, que no son tales o no cumplen la función. Entonces, los políticos, por lo menos los que toman las decisiones, los que diseñan, o los congresistas, el Ministerio de Agricultura, las jefaturas de CONAF, aparentemente no han logrado capturar el mensaje o captar el mensaje, o es tan tonto el error que no puede ser casual. Son dos opciones que le quedan a cualquiera para pensar. Entonces, después de 2 evaluaciones oficiales del programa, la institucionalidad, la versión oficial, ¿no es cierto?, la postura oficial, por lo menos hay ejecutivos que sí lo entienden dentro de la misma CONAF, que están muy bien capacitados técnicamente, pero no todos comparten la idea. No se hacen cargo
de esta falencia. O sea, no hay eco. Incluso cuando se han presentado propuestas para corregir esto, tampoco han tenido piso político para poder levantarlo. O sea, yo he visto gente que está trabajando dentro de la CONAF que están haciendo propuestas para tratar de corregir esto y no han tenido por lo menos éxito con los cambios de gobierno, cambios de equipo, no han podido convencer a los equipos políticos, ¿no es cierto?, para poder meterle mano a esta regulación que aceptamos como que está bien. En realidad ya sabemos desde antes que naciera que estaba mal. Entonces, bueno, el libro también enfatiza mucho que enfrentamos una normativa poco flexible, que tiene tanta exigencia, ¿no es cierto?, que desincentiva la actividad productiva. Bueno, esto, como paréntesis, yo les puedo decir que en economía uno le llama el peso muerto de la política, del instrumento político. Cuando ustedes aplican una prohibición, una cuota, un impuesto, genera un freno a la actividad económica que puede ser tan fuerte que frene todo. Aquí, en el caso de la ley de bosque nativo, frenó todo. O sea, le puso un freno de emergencia a la actividad forestal, y hoy día incluso no es por la falta de incentivo económico, o sea, por las 5 UTM, las 10 UTM que trae, no es esa la causa. Es por la cantidad de restricciones y falta de flexibilidad que trae, que se le puso un freno a la actividad forestal. Y valga eso, apóyelo con la percepción social, que los mismos colonos o propietarios no lo hicieron tan bien en el pasado, porque tenemos una historia de colonización y deforestación que también Helmut la visitaba, ¿no es cierto?, desde el tiempo de la colonia, ¿no es cierto? No nos hemos portado bien con el bosque nativo, entonces no podemos culpar a la sociedad que tenga una mala impresión o una desconfianza de los que manejan el bosque nativo. Pero hoy en día el peso muerto es una realidad. Esta carga de la legislación, de esta normativa poco flexible, y del funcionario que te quiere sacar el parte como sea, aunque sea por el extintor o el cinturón de seguridad, es una realidad. Y por eso, sin meternos con los incentivos económicos, tenemos un instrumento que tiene ser impacto en las decisiones de los propietarios en el sentido de fomentar el manejo. O sea, tiene un impacto 100% en frenar la actividad. ¿Ya? Esto es algo que ha sido creado por la intervención del gobierno. La normativa que tenemos, la institucionalidad como administra esta misma normativa, estamos hablando de los reglamentos asociados a la ley, es una falla de gobierno. Y es una intervención de gobierno que ha sido fallida. Bueno, también me gustó cuando recuerda, que también lo tengo está en el informe de la consultoría por el Banco Mundial del 2018, que nos vamos a llegar a la meta que nos comprometimos en París 2015. Las NDC estamos hablando. Y que hoy en día me gustó mucho que recordaran que, mire, para poder cumplir con este plazo, de las 4.000 hectáreas promedio que hemos tenido hasta la fecha, deberíamos de ahora para adelante tener por lo menos 22.000 hectáreas al año para poder llegar a esa meta, lo cual es claramente imposible. No vamos a llegar a eso. Bueno, esto es grave porque hoy en día ningún medio de prensa está haciendo eco de eso. O sea, nosotros de alguna forma como país hemos blufeado diciendo que vamos a llegar a una meta de 100.000 hectáreas manejadas al año, de recuperación de bosque al año, y otras tantas de manejo, lo cual no vamos a cumplir. Por lo tanto, es un bluff que debería ser noticia y debería ser un escándalo público, y la gente estuviera súper preocupada por qué estamos comprometiéndonos a algo y hacemos alarde de ello públicamente sabiendo que no lo vamos a cumplir. Hoy en día las autoridades saben que no vamos a cumplir. No es que hayamos redescubierto la rueda nosotros hoy. CONAF sabe. Mucha gente que está metida en el tema lo sabe. O sea, no podemos meter la cabeza en un hoyo, ¿no es cierto?, en el suelo, y hacer cuenta como que esto no existe. Es una realidad conocida. ¿Ya? Hay un tema ahí de discusión que, mire, lo nuestro es voluntario, no es vinculante, por lo tanto, si no cumplimos no pasa nada, pero resulta que sabiendo que no vamos a cumplir,
seguimos manteniendo la postura de que estamos trabajando para ello. Bueno, en este libro, por lo tanto, es un aporte para que se pueda comunicar y transparentar la delicada situación que estamos viviendo, no solamente con respecto al manejo y las oportunidades perdidas del manejo y aprovechamiento económico del bosque nativo, sino que también los papelones que vamos a pegarnos de aquí para adelante. O sea, en algún momento nos van a cobrar la cuenta. Eso es claro. Alguien va a tener que poner la cara. Me gustó mucho otro punto que me gustó mucho, que fue cuando resaltaron en el libro las falencias de la política forestal 2015-2035, creo que era, o 2030. ¿Por qué? Porque ellos plantean algo muy cierto. La política forestal, que fue generada por diversos actores, ¿no es cierto?, institucionales, gremios, la sociedad civil, profesionales. Entonces uno habría esperado que la política forestal fuera una visión mucho más amplia, independiente, y resulta que, como dicen los autores del libro, el principal sesgo de la política forestal planteada en ese documento es que se basaron en la normativa actual. Basaron todo su análisis en la ley de bosque nativo y los reglamentos y obviaron un poco los desempeños, pero por lo menos la normativa actual. Entonces hay un sesgo conceptual porque en realidad la ley, lo que dice el libro, que eso me gustó, como les digo, debería ir más allá. La política es algo más amplio y la normativa actual eso debería ser comparada contra lo que nosotros queremos. Lo normativo debería estar en la política forestal y lo positivo, o sea, lo observable es lo que está resultando con esta normativa. Y ahí esa brecha permitiría a los actores, ¿no es cierto?, que toman decisiones, de poder corregir. Pero como estamos basando la política en lo mismo, y ustedes si se van, por ejemplo, al documento de la política forestal, no tienen nada concreto sobre medidas para lograr esas políticas, no tienen nada concreto sobre instrumentos de política, instrumentos económicos, sobre incentivos para manejar el bosque, que ya se sabía que no. El instrumento económico que traía de las 5 UTM y las 10 UTM era como era una raya en el agua, no tenía ningún impacto. Entonces, por ejemplo, yo, entre comillas, tengo anotado aquí, las metas enunciadas no iban acompañadas de los mecanismos o acciones que hubieran permitido perseguir su cumplimiento. Eso lo tienen en el libro ustedes. Entonces, me encantó eso. Por último, me gustaría destacar un planteamiento que resume bastante bien como toda esta preocupación. Dice que para revertir esta situación nefasta que estamos viviendo, CONAF debería adoptar un rol facilitador del manejo y acompañar al propietario en el desafío de manejar sus bosques a través de modelos flexibles de gestión. Eso también lo dijo Julio, porque es parte del libro. Yo lo tengo aquí entre comillas, aquí en mi especie de teleprompter que tengo. Y con eso yo creo que sería un buen punto de partida, independiente de que se hagan modificaciones a la normativa, porque eso es un proceso más largo. Pero ahora ya se puede partir con eso. La actitud del fiscalizador, la persona que está a cargo, no sé, pues de la gerencia de fiscalización, no sé quién es, o las políticas a partir de la dirección ejecutiva de CONAF que se marcaran en una actitud menos busca delito y más acompañamiento de los propietarios. Entendemos que hay una afición, ¿no es cierto?, por preservar el bosque nativo, pero deberíamos también pensar en el potencial productivo que debería ser más de conservación, ¿no es cierto?, de conservar el bosque, esta producción sostenible y amigable tanto con la sociedad como con el medio ambiente. Entonces, la persecución del delito me gustaría dejarla como textual, así, como una crítica que es identificada y interpretada por los propietarios como la relación que que tienen los propietarios con CONAF, con los fiscalizadores de CONAF.
Incluso dentro de las mismas reparticiones tenemos una unidad que está fomentando, no sé, probando una norma de manejo y llega los fiscalizadores y le sacan un parte al propietario porque ocupó estacas del bosque sin el plan de manejo cuando era una prueba que estaba en un proyecto para mejorar o generar una norma de manejo que iba a ser de beneficio para todo el sector. A ese nivel, o sea, pueden tener roces entre mismas unidades de CONAF. Ahora, para agregar lo último, mis comentarios como contribución personal, que me gustaría que algún día se pudiera incluir en algún anexo, no sé, o lo pudiéramos discutir con más calma, es recordar que el bosque nativo adolece de lo que se denomina la falla de mercado del bosque nativo. Eso me gustaría que lo recordaran, porque no lo vi reflejado cuando hacían todos estos análisis, tema por tema, ¿no es cierto? Y la falla de mercado del bosque nativo, ¿en qué consiste? Es que produce bienes de mercado, que es leña, carbón, ¿no es cierto? Todo lo que se pueda vender, que tenga un precio de mercado, pero también produce bienes ambientales y servicios ecosistémicos, que tienen más la figura de bien público. Y cuando se toman las decisiones, obviamente que un propietario privado toma las decisiones pensando en la renta, en los bienes que que tienen precio de mercado. Y como los bienes públicos no tienen ningún valor y nadie está dispuesto a dar un peso por ellos, la sociedad no reconoce el valor, por lo menos en términos monetarios, entonces el propietario está obligado a tomar todas las decisiones basadas en los bienes de mercado, en la leña, en el carbón, en la madera que va a obtener. En términos prácticos, los servicios ambientales valen cero para tomar decisiones. Tienen un valor cero. Ahora, entonces, todas las decisiones del bosque nativo hoy en día se toman considerando un valor cero de los servicios ecosistémicos. El propietario que produce el servicio ecosistémico recibe cero, por eso que vale cero, porque recibe cero en compensación económica desde parte de la sociedad por esta producción de servicios ecosistémicos que son un beneficio para toda la sociedad. Recibe cero, por eso vale cero. No es que el propietario sea un desalmado ambiental y considere que vale cero. Entonces, cuando vemos propietarios conservando y cuidando el agua, cuidando el hábitat de las especies silvestres, de fauna, eso es a juicio propio, a costo propio. En lo que yo he estado trabajando los últimos 3 años, es lo que se denomina el costo de oportunidad de la conservación. Cuando yo tengo capacidad financiera para conservar, entonces conservo, pero por un tema altruista como propietario, pero no porque me esté pagando alguien en la sociedad, me esté reconociendo esa externalidad positiva. Y entonces, bueno, esa es la falla de mercado. La forma correcta de corregir esa falla de mercado es un pago compensatorio a los propietarios. Incluso propietarios en Nahuelbuta, me acuerdo cuando andábamos entrevistando a la gente en un proyecto de fondo de investigación de bosque nativo, hablaban ellos de un pago indemnizatorio, una indemnización. O sea, ya habían estado hablando del tema con otras personas, las comunidades locales. Y yo decía, bueno, nosotros académicamente le llamamos compensación económica, pero era lo mismo. Hay mucha gente que ya tiene esta idea concebida de que la sociedad debería devolverle no un subsidio, no un regalo, una compensación económica por este bien que produce de tomar la decisión de producir servicios ecosistémicos. Y eso acompañado de la producción de bienes de mercado, que es leña, carbón, madera para cerrar, para muebles, etc. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de una compensación económica, como les digo, no es un regalo, y el Estado, o la sociedad a través de nuestro Estado y nuestra institucionalidad debería reconocer eso en algún instrumento compensatorio que está en línea de los instrumentos económicos de segunda generación, que son los pagos por servicios ambientales, los contratos de servidumbres de conservación. Esos son los pagos periódicos. Por lo tanto, basado en lo mismo anterior, las bonificaciones del Fondo de Conservación que tenemos hoy en día, que es un pago único, que no es único porque se lo reparten como en 4 años, ¿no es cierto?, en unas chauchas que no es tan engorroso que casi no tiene impacto en la decisión y los costos del propietario. Ese pago único
no cumple técnicamente, no cumple su rol porque no es compensatorio, no aporta a compensar el flujo de bienes y servicios, el beneficio económico del flujo de bienes y servicios, que es constante. Entonces, si hay un flujo que es constante, digamos, dejémoslo discreto al año, en cantidad al año, el propietario debería recibir por reciprocidad en dinero, en compensación económica al año, o sea, un pago periódico. Ese es el concepto. Eso es lo que debería, lo que corregiría la falla de mercado del bosque nativo. Y ahí después el monto es otro tema, pero el diseño del instrumento hoy en día no es aplicado. Se han hecho algunos pilotos bajo el alero de la estrategia de cambio climático, pero no está en el ADN de los diseñadores de política. Bueno, este análisis anterior, algo de eso estaba en ese informe técnico del Banco Mundial del 2018. Pero esto, al final del día, ¿qué es lo que hace? Impacta en las rentas esperadas de la producción de bosque nativo. Entonces, ese es otro análisis que yo echaba de menos en este libro, que todo se traduce en renta, no en riesgo. Porque recuerden que si lo enfocáramos por el lado del riesgo, bueno, los negocios más riesgosos pueden también convertirse en los más rentables. ¿Ya? O sea, en ese sentido, si me voy al casino, que es de alto riesgo porque tengo una baja probabilidad de ganar, pero cuando gano, gano mucho. Entonces, el riesgo está asociado a la rentabilidad y le falta la otra parte, la parte de renta. Y el propietario, intuitivamente, aunque no sepa usar el Excel, no sepa calcular, ni sepa la regla de tres, ni el interés compuesto, tiene una expectativa de renta cuando toma decisiones. Cuando hago leña, cuando manejo el bosque para sacar madera aserrable o cuando siembro trigo. Entonces, básicamente la decisión que toma el propietario es basado en la renta y eso no está. Si hacemos el análisis de renta, incorporamos el impacto que tienen las compensaciones económicas, ya sea un pago por servicios ambientales, un contrato de servidumbre o incluso este pago único, que no es muy eficiente. Si tiene un impacto en la renta, entonces va a tener un impacto en las decisiones del propietario. Y también con el análisis de renta podemos analizar cuáles son las rentas alternativas, o sea, cuánto pierdo yo por quedarme manejando bosque nativo. Entonces, ahí viene el enfoque de costo de oportunidad. Entonces, si incorporamos este análisis económico, podemos decir, y lo aceptamos que es verdad, porque puede ser mentira, ¿para qué le vamos a creer a este hombre que está hablando? Entonces, todo el enfoque del Fondo de Conservación está equivocado, tanto por el tema de exceso de restricciones, falta de incentivo económico, no corrige la falla de mercado. Entonces, de partida ya está equivocado. Estos análisis nos permitirían a nosotros, como encontramos, si analizamos dónde está la falla, podemos encontrar la solución. Entonces nos abren la ventana a una solución concreta con instrumentos concretos para tener unos resultados esperados en términos de superficie manejada, cuánto esperaríamos que los propietarios reaccionen y participen en el programa. Ya no tendrían que andar los agentes del programa de extensión forestal rogándole a los propietarios para que participen. Los propietarios querrían rogarle al fondo para poder participar. Sería al revés, porque sería tan atractivo que se daría vuelta la tortilla en el fondo. Y ahí es una relación amistosa porque cuando hay dinero y yo tengo como propietario, estoy viendo que me están compensando y la CONAF misma, por ejemplo, en un contrato de servidumbre de conservación, acordó conmigo a tales normas de manejo, es una relación sinérgica. Ya no ando con el carabinero que me quiere sacar el parte. ¿Se fijan? Entonces, eso como yo se lo agregaría como una versión 2.0 del libro, o un anexo, se lo pegamos atrás, no sé, o abrimos debate. Yo los invito acá a la universidad, a un espacio abierto para venir a debatir. Tenemos un auditorio que hace como 120 personas. Julio conoce la universidad acá.
yo creo que hay que seguir debatiendo, o sea, no hay que parar, no hay que parar porque si nos quedamos con esta inauguración y lanzamiento del libro, perdimos. Esto hay que hacerlo muy, muy constante y tenemos que ser muy constantes en esto. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. No, gracias a ti por el análisis y te tomo las palabras porque nosotros queremos generar mucho debate. El tema que tú hablas de los pagos periódicos es un tremendo tema. Debate ahí, ya ahí Helmut manifestó alguna discrepancia. Como han visto, nos hemos extendido de las 11:30 por el tema de los problemas que tuvimos al principio. Así que vamos a abrir para preguntas, ojalá unos 10, 15 minutos para los que se puedan quedar ese tiempo. Les rogamos encarecidamente que si tienen preguntas sean muy breves para que puedan participar más personas y que levanten la mano virtual de Zoom. Y Gloria ahí le va a asignar las palabras y le paso entonces la posta a Gloria para que vaya asignando a quienes quieran hacer preguntas. Insistimos, por favor, preguntas concretas más que comentarios generales para que estos 15 minutos que tengamos los podemos aprovechar. Muchas gracias y le reitero los agradecimientos a Ricardo por su intervención. Gloria, tú tienes la palabra. Muchas gracias, Ricardo, y bueno, Julio y Gracias. Helmut, súper bien, muy interesante todo lo que plantean, así que queda abierto entonces la palabra. Por acá tenemos al señor Manuel Soler, por favor. Manuel, está silenciado. Tienes que activar tu micrófono, ahí sí. Señalaba que he escuchado con atención las presentaciones y algo que he hecho de menos en el documento, especialmente la presentación de Julio, es este diálogo que habla con las autoridades, pero se refiere exclusivamente a la CONAF. Y no toma en cuenta el rol fundamental y preponderante que está teniendo en este minuto el Ministerio del Medio Ambiente. Léase ley de SBAP, léase clasificación de especies con problemas de conservación, léase lo que hay en cierne, la ampliación del Decreto Supremo 68, que no solo va a tener incidencia en los forestales, sino que va a tener incidencia en las formaciones xeropíticas, en las actividades económicas que en torno a ellas se hacen. Eso es un punto. Lo otro, en cuanto al segundo punto muy breve, es Julio hablaba del cumplimiento de las NDC y los asociaba exclusivamente, y entiendo por qué lo hacía, asociaba exclusivamente el cumplimiento a la NDC en relación con la superficie bonificada. El problema es que ni la CONAF sabe cuántos bosques nativos se ha manejado sin bonificación, porque no tiene el dato, no, carece del dato, ¿no? Porque el sistema de avisos de ejecución de faenas e informes anuales es letra muerta. Hay que presentarlo, pero no tiene ninguna sanción, no tiene ninguna contrapartida a la obligación del no hacerlo. Lo tercero, en cuanto al rol de CONAF. CONAF, yo discrepo un poco en el sentido de que sí ha sido facilitador. Y hablo no solo en la experiencia del decreto, de la ley 20.283, sino que yo me remonto hace más de 20 años atrás. Yo era el coordinador del programa con la cooperación alemana entre el año 2002 y el 2008. Y resulta que en ese periodo, con 25 extensionistas, manejamos en promedio más de 5.000 hectáreas, 5.500 hectáreas anuales. Entonces hay un problema de gestión también de la institucionalidad. Hoy CONAF tiene 50 extensionistas. Ahora, pero esos extensionistas hoy en el Fondo de Conservación, estaba sacando la estadística que ustedes la pueden mirar a través de la página del Fondo Concursable y se van a los reportes no estructurados. Resulta que el 80% de las postulaciones al fondo las hacen los extensionistas. Es decir, a la paupérrima avance que hay del fondo en superficie, imagínense si no estuviera el rol de la CONAF, es decir, tendería a cero.
solo el 14% es presentado por consultores. Entonces, es increíble. Y paradójicamente, los otros interesados son los que más han adjudicado en todo el periodo. Han adjudicado, teóricamente, el fondo se reparte 50 y 50 entre pequeños propietarios y otros. Se han adjudicado el 57% de los otros interesados. Pero resulta que solo han bonificado el 14% de lo adjudicado. En cambio, los pequeños propietarios, que se adjudicaron el 43%, han adjudicado también una cifra magra, 23,5%. Y finalmente, en cuanto al pago por servicios ambientales o pago por mantención, bueno, esto estuvo también en una propuesta fallida del prórroga del 701, que incluso aumentaba la brecha o la diferenciación con el bosque nativo, cuando consideraba el pago por mantención de cobertura para las plantaciones, y no así para el bosque nativo, que ese es un elemento súper importante a considerar. Y yo creo que es fundamental el diálogo de esta agrupación con el Ministerio del Medio Ambiente, porque hoy, de alguna manera, CONAF está supeditada a las decisiones del Ministerio del Medio Ambiente. Gracias. Gracias Manuel. Me voy a hacer cargo de eso como suerte pregunta. Son dos cosas. El diálogo con CONAF es una cosa, porque las mesas formales de trabajo son con CONAF. Comisión Temática del Bosque Nativo, Consejo Política Forestal, Consejo Consultivo del Bosque Nativo. Son formales. No nos cabe la menor duda de que el tema con el SBAP es complicado. Artículo 150 del SBAP es una bomba atómica para el manejo del bosque nativo. Vamos a hacer un webinar sobre eso. Los invitamos. Artículo 150 del SBAP, bomba atómica al manejo del bosque nativo. Nos comprometemos a hacer un webinar sobre bosques nativos de preservación, artículo 19, decreto 68 y todo eso. Pero sí, estamos conscientes de eso, pero no tenemos mesas formales con medio ambiente. El diálogo está bien, pero el formato de diálogo de opina sobre lo que yo te presento, pero yo no voy a hablarte de lo que tú me presentas, es de CONAF. Pero sí, estamos muy conscientes de las amenazas de FAP a la gestión sostenible del bosque nativo y cómo se extiende la posibilidad del bosque nativo de preservación. Estamos súper conscientes de eso. No sé si hay más preguntas. Julio, yo podría comentar respecto a lo que decía Manuel recién, bien cortito. La percepción que nosotros tenemos es que la actividad no baja necesariamente, y lo comentó Ricardo, digamos, no baja necesariamente con la implementación de la ley. La actividad forestal baja ya a fines de la década del 90. Y a mí, o a nuestro entender, es bastante claro esa descripción gráfica cuando CONAF saca la pala del jeep, digamos, y toma la ley debajo del brazo y cambia ese rol. Ese rol no lo cambia porque sí nomás. Ya no quiero hacer una crítica ahí al hecho de que haya cambiado esa función, pero claramente está en línea con lo que comentabas tú recién respecto de la comparación con ese convenio y con lo que planteaba Ricardo respecto a la función, digamos, que debe tener, o nosotros esperamos también que tenga CONAF dentro del rol promotor de manejo bosque nativo. Y en ese sentido, aprovecho a hacer una pregunta a Ricardo, que la había dejado ahí puesta en el chat, que Ricardo tuvo respecto a esa falla de mercado, la creación del SWAP agudiza aún más ese problema en el fondo. ¿Y coincides con esa afirmación? Y si es así, volviendo a tu afirmación que hiciste en la exposición respecto a que, pongo entre comillas, el error es tan tonto que parece no ser casual. Entonces,
en base a ese raciocinio, llega a la conclusión de que realmente no fuese casual. Más encima, con estas articulaciones del swap y toda la captura que se está haciendo por ese lado. ¿Lo ves así o no? Yo, con respecto a los resultados del Fondo de Conservación, que es esperable, era esperado antes que se implementara y después, y los resultados confirman, entonces ahí es donde me da como una urticaria de por qué no se hacen cargo o no lo ven, no ven lo que vemos todos. En el sentido de que es muy engorroso, burocrático, y los incentivos económicos que tanto se mencionan no tienen ningún impacto, y por lo tanto toda la gente que ha manejado bosque nativo prefiere hacerlo en negro, ¿no es cierto?, fuera de la normativa, fuera del programa, y los que participan en el fondo de conservación en realidad lo habrían hecho con o sin fondo de conservación. Ese es un punto. Y el otro, respecto del CEVAP, en la medida que traiga financiamiento para reconocer el rol de los bosques en producir bienes y servicios ambientales, podría ser una ventaja. No lo veo tan mal, porque si por ejemplo en el CEVAP se implementan, por ejemplo, financiamiento para contratos de servidumbres de conservación, al estilo gringo, en la cual viene el ministerio, por ejemplo, prioriza la protección de una especie. Se prioriza, por ejemplo, la conservación de de las áreas de protección de cursos de agua o de corredores biológicos. Y va y se sienta y hace acuerdos contractuales con los propietarios para ciertas normas de protección, ¿sí? La duda que tengo es que si ellos van a ser capaces de firmar esos contratos, pero bajo el alero de la conservación. Pero por el momento todo lo que es áreas de conservación no sería una preservación, las áreas claro, las áreas de protección, digo, no sería una preservación y protección a gratuidad por parte del propietario, sino que podría venir un instrumento que me compense por esa preservación. Por ejemplo, de corredores biológicos, en áreas en manejo de cuencas hidrográficas para todo el tema del aseguramiento de la producción de agua, o la protección de franjas de protección de cursos de agua, o el hábitat de alguna especie. Entonces, en ese sentido, podría ser una oportunidad para el manejo de preservación del bosque nativo. Lo que no estoy seguro, que tengo que analizarlo, aparentemente la parte de conservación no estoy tan claro de que podría venir. Pero eso podría venir otro instrumento por el lado de CONAF o de la Servicio Forestal que fomente la producción sustentable bajo un contrato de servidumbre, en la cual el propietario se somete a unas ciertas normas de manejo, ¿no es cierto?, que son ambientalmente amigables y socialmente amigables. Entonces, yo no lo veo como tanto como amenaza, pero sí hay que estar atento porque no sabemos cuánta plata traen ellos y cuál es la postura, si es solamente de preservación o también de conservación. Gracias, Ricardo. Helmut, muy cortito porque vamos a concluir regalando los libros físicos. Ya, Ricardo, solamente una contrapregunta ahí. Yo planteaba en el gráfico que el potencial del manejo forestal sustentable, estamos hablando de la barra verde, no sé si recuerdas el gráfico, del orden en promedio a nivel nacional, $400 por hectárea al año. ¿Tú crees que cualquier proyecto subsidio puede lograr compensar ese monto? $400 por hectárea de superficie bosque nativo productivo por hectárea. Bueno, si es productivo, la compensación debería ser mínima. Acordémonos que uno puede calcular los costos de oportunidad que enfrenta el propietario, puede calcularlo usando métodos de valoración económica, pero en general los bosques nativos que están recuperados, ¿no es cierto?, o están en buen estado, son rentables per se si le quitamos todas esas restricciones inflexibles de la normativa. Claro, Y el propietario estaría dispuesto a participar en un programa así con un subsidio o una bonificación por compensación económica con valores mucho menores. Eso está demostrado. O sea, que los propietarios sí
cuando les reconocen esta externalidad positiva, podrían participar por muy poco dinero, o sea, no necesariamente el monto completo. O sea, podrían, hasta por 10.000 pesos por hectárea año, hay gente que se anota. Yo me acuerdo, Sí. un propietario me dijo, por 5.000 pesos que me pagaran, porque en este momento no recibo nada, yo participaría. Sí, y hago mención porque un auditor ahí puso, Víctor Catalán, puso que le habían causado un manejo porque habían aparecido algunas especies en Naranjillo, el naranjillo sí. dentro de la superficie. Y por lo tanto, le sacaron el bosque como bosque para manejo forestal sustentable. Entonces, ahí es donde se produce el tema. Oye, ya, que Mm. estamos Tiempo. pasados. Yo, Sí. a ver, perdona que me tome la palabra. Primero, Ricardo, te tomamos la palabra. Hagamos un seminario en la UFRO de estos temas. Así nos apasiona el tema de falla de mercado, pagos periódicos versus pagos únicos, y lo que dice Helmut. Ahí Helmut va a exponer, seguramente va a presentar. Ujú. Te tomamos la palabra y hagamos una actividad presencial en la UFRO. Encantados nosotros. Lo que más queremos es hablar de esto. Así que te reitero los agradecimientos y no quiero abusar de los asistentes y vamos a regalar los libros. Tenemos 5 libros físicos para regalar. A las personas que las nombremos tienen que enviarnos sus datos de dirección postal al correo que en estos momentos estoy poniendo, que es alianza@gmail.com. Nos mandan sus datos. Lo que hicimos para aclararles la metodología, usamos un sistema de elaboración de números aleatorios, hay un planilla Excel y vimos a quienes correspondía dentro de los participantes y asignamos los libros. Así que para los que están aquí les vamos a decir que los libros físicos van a ser para Chay Pontillo, el primero, Chay Pontillo, el segundo para Víctor Catalán, el tercero para Jorge Saunier, el cuarto para Valentina Mancilla y el quinto para Constanza Sánchez. Entonces, esas son las personas: Chay Pontillo, Víctor Catalán, Jorge Saunier, Valentina, Mancilla y Constanza Sánchez. Pueden escribir entonces a este correo dándonos sus nombres de dirección postal y nosotros les vamos a hacer llegar los libros. El libro en versión digital lo pueden descargar en la página del Colegio de Ingenieros Forestales en el menú de publicaciones, y quienes quieran también adquirir el libro físicamente, pero aquí lo tienen que pagar, el costo es de 10.000 pesos, pueden a ese mismo correo, alianzaxvn@gmail.com, solicitarlo y nosotros se los hacemos llegar asociándole además los costos de envío si quieren tenerlo físicamente. Habiendo dicho eso, felicitando a los que se llevan los libros en físico, agradeciendo nuevamente a Ricardo por la presentación, por los comentarios, tomamos nota de los aspectos que nos mencionaste. Vamos a trabajar probablemente en una versión mejorada y ampliada y coordinar un evento en la UFRO. De todas maneras, nos interesa mucho. Yo creo que vamos a dar fin a este evento. También, reitero, vamos a organizar un seminario respecto al SBAP y el manejo del bosque nativo y las especies en categoría de conservación. Ahora vamos a hacerlo con un Google Form registrado, no vamos a caer en esto de los links abiertos. Lamentablemente parece que no se puede hacer así y vamos a tener que inscribirlo, pero ustedes ya de partida están todos los que han asistido cordialmente invitados a esa actividad y vamos entonces a programarla lo más rápido posible porque nos interesa mucho ese tema. Estamos muy preocupados de cómo va a afectar el incremento de los bosques a bosques nativos de preservación y el veto o la inmovilización del manejo forestal sustentable con fines productivos de estos bosques. Así que no me queda más que agradecer. No sé si alguno de los miembros de la Alianza también quiere decir algunas palabras de despedida, sino que me lo haga saber, o si no... Agradecer, sí. Yo Gloria. nada más que agradecer como a Proboski y como la Alianza la participación
Y pedirle la disculpa, en realidad nunca imaginamos que podía pasar eso del hack, pero también como bien dice Julio, la próxima vez lo vamos a hacer con un Forms. Y también el libro está en la página web de Aprobosque, también lo pueden bajar de allí. Está disponible. Muchas gracias a todos. Listo. Un abrazo a todos y muchas gracias por asistir. Un abrazo. Gracias. Saludos a gracias. todos, que estén Chao. bien, gracias. Chao, chao. Chao, chao, un gusto. Gracias. Chau, Muchas chau. gracias.